El sermón anterior lo titulé La certificación de nuestra fe, porque la carta de Santiago se concentra en demostrar que nuestras acciones, nuestras obras, particularmente frente a la prueba y ante la necesidad de los hermanos, atestiguará si quien se dice ser cristiano posee una fe genuina o está autoengañándose. En Santiago 2, 14 y el verso 17 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y en el verso 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Casi que podría yo decir que la carta a Santiago es una suerte de termómetro que nos ayuda a los que creemos en Cristo a medir si verdaderamente somos de la fe, y en segundo lugar, si estamos respondiendo ante la aflicción, ante la tribulación y la prueba propia de un mundo que nos aborrece, propia de un mundo inhóspito para nosotros, por cuanto no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos, como dijo Pablo, nuestra ciudadanía está en el reino celestial, somos extranjeros y peregrinos, y por eso somos menospreciados y maltratados, somos perseguidos por el mundo, aborrecidos por el mundo, somos objetivo militar de Satanás. Y además de eso, en nuestro propio ser interior hay una vieja naturaleza que nos repele, que nos maltrata, que nos constriñe, que nos aprieta y que por momentos nos pone las rodillas en el tinglado, a la manera de un boxeador cuando está mareado por algún golpe y pone sus rodillas en el tinglado. Así que, sin duda, esta carta es un termómetro de la fe. Santiago es un pastor, además, preocupado por sus ovejas, las cuales han sido esparcidas, fueron expatriadas, despojadas de todos sus bienes y de toda su honra. Son ovejas menesterosas y están siendo además abusadas por sus esquiladores. Mire lo que dice en Santiago 2:6: pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Están en gran mal y afrenta, como diría en su tiempo Nehemías por allá en el capítulo 1, verso 3. Son fuente de agua dulce, pero por causa de la afrenta, de la provocación, de la injusticia con que son tratados, están tentados a blasfemar y a maldecir a sus afrentadores. De hecho, algunos estaban actuando de esta manera. Santiago capítulo 3 y verso 11 dice: ¿acaso alguna fuente echada por una misma abertura echa agua dulce y amarga? Recordemos que el objetivo de la prueba es producir paciencia. Paciencia en griego es una palabra que se lee hupone, que en este contexto significa no tanto la paciencia en sí misma, sino los resultados de la paciencia. ¿Y cuáles son? Mayor resistencia gozosa, aguante alegre, perseverancia dichosa. En la economía de Dios, esta es la forma de asegurar que los creyentes, los que poseen la fe verdadera, sean perseverantes y preservados hasta la muerte y o el regreso de Jesucristo. Mire lo que dice Mateo capítulo 13 y verso 13. Yo quiero que lo lean conmigo ahora. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Dios sabe en su economía la manera en que nos va a hacer perseverar, porque la palabra paciencia traduce perseverancia, persistencia. A pesar de la imagen que viene a mi mente como para ilustrarlo, es cuando el salmón que mora en los mares para reproducirse avanza contracorriente hasta la cima de la montaña, y muchos de ellos mueren en el intento de llegar a la cima para reproducirse. Son de agua salada, pero avanzan por el agua dulce, saltando. Las fieras del campo, los osos, los leopardos, los lobos hacen festín con los salmones, mas ellos no por eso se amedrantan, sino que continúan hacia la cima. Es una carrera dolorosa hacia la vida, porque los que llegan a la cima tienen la posibilidad de reproducirse y
darle un paso a una siguiente generación de salmones. Bueno, esa es una ilustración para darle a usted la idea de lo que significa la perseverancia, porque la prueba trae perseverancia en aquellos que tienen la fe verdadera. La semana pasada, en el sermón anterior, dije que mientras que las pruebas para los verdaderos creyentes nos estimulan a perseverar, nos desarrollan más fortaleza, en los impíos lo que hace es endurecer su corazón. Y puse el ejemplo de Faraón. Ahora bien, a la luz de Santiago capítulo 1 y verso 2, no todas las pruebas, porque allí dice que nos gocemos cuando estemos en diversas pruebas. Y no todas las pruebas eran de tipo físico. No a todos los golpearon como lapidaron a Pedro en varias ocasiones. No a todos los quemaron como quizá a Savonarola o a Hughes, los prerreformadores. No todos fueron echados en excomulgación o qué sé yo, expatriados mejor hacia la isla de Patmos como lo fue Juan. Pero como expresa MacArthur en su comentario a este libro, suelen ser peores las mentales y emocionales. Muchos de nosotros quizá no tenemos alguna aflicción material, pero tenemos muchas aflicciones mentales y emocionales. Por ejemplo, cuando Pablo estaba en prisión, probablemente en Roma, su mayor dolor no eran las mazmorras o las rejas, sino la actitud contenciosa y nada sincera de algunos predicadores que pretendían predicar el evangelio de Cristo, pero lo hacían por sencilla contención. Y eso le traía una mayor aflicción a Pablo que la misma prisión. Eso dice en Filipenses capítulo 1 y verso 16. En segundo lugar, la actitud para soportar la prueba es imperativo que se asuma con gozo. Y no solo gozo, sino que Santiago dice con sumo gozo. Esto es un gozo puro, un gozo completo. Es gozo sobrenatural que da el Señor a quien soporta de buena gana y sin quejarse. Esa debe ser la diferencia entre aquellos que creen y los que no, entre los que tienen y los que no tienen el Espíritu de Dios. Sin duda esto constituye un tremendo misterio. ¿Cómo puede ser que cuando los cristianos están en semejante condición respondan con gozo, con cántico, con alabanza? Bueno, un experto en tribulaciones llamado Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 12 y verso 10, yo quiero que lo lean conmigo ahora. Por lo cual, por amor a Cristo, paremos. Por lo cual, de nuevo, por amor a Cristo. Quiero que nos detengamos de nuevo. Perdóneme que los maneje un poco. Por lo cual, de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué se goza? ¿Por qué se goza una madre cuando está pariendo? A pesar de los dolores y la aflicción. Por su hijo. Esa es la razón. Y la razón que Pablo invoca para que a pesar de que estemos pasando momentos difíciles nos gocemos es una sola, por amor a Jesucristo. Y luego dice, en afrentas, ¿en qué más? Necesidades, en persecuciones, en angustias, porque además esas aflicciones, esas pruebas traen otro fruto. ¿Cuál es? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La motivación es el amor de Cristo y su evangelio. La gloria, el poder y la victoria de Cristo nunca se hacen tan evidentes y contundentes como cuando un hombre o una mujer reconoce que está absolutamente a merced de Dios. En cierta ocasión estaba evangelizando a uno de los mejores cirujanos colombianos y le pregunté, neurocirujano, le pregunté, mientras le presentaba el evangelio, una conversación, y de repente le pregunté que cómo él hacía para conocer exactamente qué parte del cerebro tocar y qué no tocar para no generar daños en el cuerpo. Y dijo, hay un punto, apenas entre el bisturí, si acaso de unos pocos milímetros, en donde yo sé lo que estoy cortando. Pero de ahí en adelante, solo Dios sabe qué puede suceder. El mejor momento de una persona es cuando se rinde a Cristo y dice, Señor, estoy a su merced. Estoy a su voluntad. Haga conmigo como quiera. O como Job lo dijo en otras palabras, aunque me matares,
seas tú exaltado. Ese es el mejor momento de un cristiano. Es una cosa extraña. Dios ama a los débiles. A decir verdad, es que todos los hombres son débiles. Lo que hace que pretendamos ser fuertes es el orgullo, es la soberbia. En 2 de Corintios, como lo estamos viendo, dice que por el amor a Cristo se goza en esas debilidades, en esas afrentas, en necesidades. Porque Él ha encontrado, el apóstol Pablo, que cuando Él se ha hecho fuerte, cuando Él ha pretendido ser fuerte en sí mismo, ha perdido la fuerza. Pero cuando reposa en Dios, como dice por ahí el salmista contemporáneo, reposa, reposa alma mía, reposa en Dios. Es cuando se hace verdaderamente fuerte. En 2 de Corintios 4:17, Él nos dice algo importante con respecto a la tribulación. Él dice, porque esta leve tribulación, ¿qué? Momentánea. La mayoría de la vida ministerial de Pablo fue una vida de tribulación. Y él dijo que era momentánea. ¿Por qué dijo que era momentánea? Porque cualquier dolor en esta tierra es nada en comparación de la gloria eterna. Es nada en comparación de la vida eterna. Dice la palabra, produce en nosotros una cada vez más excelente peso ¿de qué? De gloria. Con esto en mente, leamos el texto que en su orden nos corresponde para hoy. Es donde me quiero centrar y no voy a tocar sino 2 puntos. Santiago 1:4, quiero que lo leamos. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. He titulado la predicación de hoy, para que seáis perfectos. A la luz de esta porción vamos a ver 2 cosas. La relevancia de la docilidad en medio de la prueba. Voy a repetirlo. La relevancia de la docilidad en medio de la prueba. Y la segunda, para que seáis perfectos. Veamos la primera, la relevancia de la docilidad en medio de la prueba. Yo tengo memoria, en cierta ocasión, a Paulín, que ha madurado mucho su sistema nervioso, pero la mayoría de mis hijos heredaron un poco las circunstancias nerviosas mías. Hay cosas que me producen muchos nervios. A mí, por ejemplo, no me pueden tocar los pies por debajo porque me pone súper ansioso, me incomoda que me cojan los pies. Soy una persona con cierta proclividad a tener un estado de alerta en el sistema nervioso. Viene a mi memoria que hace unos quizá 10 años, no recuerdo, tal vez 7, 8, a Ana Paulín le había regalado el abuelo una bicicleta y le habían puesto con las llantas hacia arriba, ahí en donde teníamos anteriormente la sede de la comunidad, y ella metió las manitos y comenzó a darle vueltas a la bicicleta, de tal manera que enredó los dedos de las manos y se empezó a enterrar las puntas de la cadena, ¿sí? Se las empezó a enterrar. Lo que nosotros vimos fue una gritería terrible, como ella suele hacerlo. Bueno, ya ha mejorado, como solía hacerlo. Y empezó a gritar, y cuando bajamos, en su desespero, estaba no sé si más asustada por el dolor o por el sentirse atrapada, que comenzó a jalar las manos, y lo que debería ser unas pequeñas heridas, se convirtieron en unas profundas y terribles heridas en sus manos. La razón, su ansiedad, su angustia, la llevó a infligirse en medio de la prueba peor dolores que los que hubiera tenido si se hubiera quedado un poco calmada y hubiera esperado que interviniera, en nuestro caso, su papá, su mamá o la persona que tuviera la mano y le hubiera ayudado a retroceder la bicicleta, la manivela de la bicicleta, el pedal, y hubiera sacado la mano más fácilmente. Esa ilustración no es perfecta, pero lo que yo quiero decir es que muchas veces cuando estamos en la aflicción y la prueba, nuestra mala reacción, nuestra angustia y nuestra desconfianza de la misericordia de Dios hace que nos metamos en peores problemas y nos enredemos de una peor manera y nos hagamos más dolor que deberíamos habernos causado por la prueba, porque no sabemos esperar en medio de la dificultad. La relevancia de la docilidad en medio de la prueba. Dice ahí en Santiago 1:4, en la primera parte, mas tenga la paciencia su obra completa. Para hablar de este tema, estoy citando a Kistemaker, Simón J. Kistemaker, que en su comentario a Santiago dice, para resumir el punto,
no infieras en el plan de Dios. No infieras en el plan de Dios. ¿Qué dije, hermanos? ¿Qué es inferir? Entrometerse, meter la mano. Dios tiene un plan en la vida de cada uno de nosotros. Y una de las cosas que debiéramos recordar, que por cierto lo dijo Thomas Watson, es que una de las maneras de glorificar a Dios es aceptar mansa, dócilmente la voluntad de Dios para mi vida. Nos cuesta aceptar la voluntad de Dios y queremos cambiarla a nuestra manera y en nuestra forma y en nuestro método. Steinmerker dice: no infieras en el plan de Dios para tu vida. Él tiene planes para ti. El que empezó la buena obra, Él la culminará, no tú. Dios, en lo que está sucediendo, por malo que parezca a nuestros ojos, busca nuestro beneficio. Mire lo que dice Job capítulo 23, verso 12 al 14 en este punto. Dice: del mandamiento de sus labios nunca, ¿qué? Era un hombre piadoso. De hecho, en el capítulo 1 de Job, el Señor Dios delante de Satanás lo describe como un varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo dice: guardé las palabras de su boca más que ¿qué? Mi comida. Pero, ¿qué dice luego? Pero, si Él determina una cosa, ¿quién lo hará calmear? Su alma deseó e hizo. ¿Quién le hará cambiar esa aflicción en la que me encuentro? ¿Quién hará que el estéril dé a luz? ¿Quién hará que el ciego vea? ¿Quién hará que el paralítico se levante? El único que podría hacerlo es Dios, pero voy a decirle algo: no siempre lo hace. ¿Quién hará que salgamos de la condición paupérrima económica en que muchas veces nos encontramos? Dios, pero no siempre lo hace. Porque Él tiene un plan perfecto para nosotros. Y lo que a nosotros nos parece un dolor, a la postre será una manera de ver su misericordia y su gloria. Mire lo que dijo Job. En medio de toda esa prueba había perdido a sus hijos, había perdido su economía, había perdido a su esposa, sus amigos estaban contra él. Y dice él, pues, yo me imagino a Job de esta manera, con su carita en la mano, bien dándose la lepra, por más que intentó no tenerla, bueno, sarna quizá quiso resucitar a sus hijos. Estoy diciendo tonterías, pero estoy pensando que un papá recoge el cadáver de su hijo y quisiera revivirlo. Cuando su mujer le dijo que blasfemara el nombre de Dios y se muriera, la vio alejarse y se le partió el alma, porque los que somos casados sabemos cuánto amamos al cónyuge, mayormente si tenemos al Señor. Cuando sus amigos, él esperaba un consuelo, lo acusaron de ser pecador, malvado, y que lo que le estaba pasando era por algo muy malo que había hecho. Y después descubre que tiene una sarna en su piel. Sin embargo, él llega a una conclusión: ¿de qué me sirve pelear con Dios? Jehová culminará lo que se ha propuesto a mí. Ríndase, sea dócil, porque la vida de aflicción se me antoja como una gran boa constrictora que te tiene envuelto en este momento, pero que entre más patalees, entre más te muevas, lo único que logras es que ella apriete más, porque cada vez que tú te mueves pierdes un poco de aire y ella aprieta más hasta asfixiarte. Tenemos que aprender a aceptar el plan de Dios. Hablaba con mi hijo en estos días, iba llevándolo precisamente después del partido de Colombia. Mayrita, su prometida, la llevamos para la casa. Y estamos hablando allá de lo que pudo haber sido y no fue. Manuel era un gran futbolista, Dios lo sabe. Desde niño era un gran futbolista, no conocido, y no lo digo porque sea mi hijo, dentro de la iglesia he visto jugar. Hay uno que juega mucho, no viene por esto, no lo he visto hoy, viene ahora de cuando en cuando.
pero mi hijo era un jugador excelso, bueno, con un buen físico. Pero me tocaba elegir entre darle gusto o meterlo en un club de fútbol, exponiéndome a que sábado y domingo jugara partidos y abandonara el día el reposo y dejara de adorar al Señor, o inhibirlo y decir, lo siento, pero primero está el Señor. Eso para un papá, los que son papás saben lo difícil que es, porque queremos que ellos desarrollen su vida según su inclinación, sus propios deseos, en el buen sentido, que desarrollen su profesión como les parece. Pero hay momentos que es difícil. Para él fue doloroso, pero íbamos en el carro y yo empecé a decirle, sí hijo, pero tal, y no me dejó terminar. Digo, no papá, no te preocupes, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Yo tampoco concebía ni pensaba que iba a terminar siendo un músico, que iba a ser maestro de música, y en un sentido, en palabras mías, muchas cosas que él no esperaba hacer, ni siquiera quería hacer, terminó haciendo. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Tenemos que ser dóciles con la voluntad de Dios, mayormente en medio de la prueba, en medio de la angustia. Recordemos que los ricos, en el contexto de Santiago, estaban abusando, y la tentación es darle un uso indebido a la lengua, es decir, maldiciéndolos, blasfemándolos, como fruto de la ira. Y Santiago advierte, incluso, quizá, responderle con golpes, qué sé yo. Pero Santiago advierte en el capítulo 1 y verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La aflicción generalmente nos exaspera al punto que no queremos soportar más y generalmente estallamos en ira. ¿A alguno de ustedes le ha pasado que llega un fin de semana, el viernes, 7, 8 de la noche a la casa, y quizá el hijo se le acerca, la mujer le pide algo y usted grita ¡ah! Y después tiene que decirle, qué pena mi amor, qué pena hijo, es que estoy cansado y estoy exasperado, tengo compromisos económicos, las ventas quizá no fueron las mejores, hoy tuve dificultades con mi patrón, qué sé yo. Porque las pruebas tienden a exacerbar nuestro carácter. Y Satanás y nuestra propia concupiscencia nos vende la idea que estamos justificados para responder con enojo, con ira y con afrenta. Pero Santiago dice, no es así. El que tiene la fe verdadera responderá conforme a Cristo. Es su deber responder conforme al Espíritu que mora en usted. Y Dios no nos dio un espíritu de verdad, de cobardía, pero Dios sí nos dio un espíritu de dominio propio. Noten, uno de los pasajes en los que concurren el gozo y la docilidad como condiciones y actitudes correctas frente a la adversidad y la prueba, con miras a esperar ver la gloria de Dios, están en el Salmo 37. Y yo quiero que miremos algunos versículos que están allí. El verso 1 nos dice, por ejemplo, el camino de los malos, Salmo de David. ¿Qué dice en primer lugar? Léalo conmigo. No te impacientes. ¿Qué es impacientarse, hermanos? Y luego dice, a causa de los malos. Papá, pero él me golpea todos los domingos, todos los días en el salón. No te dejes. Defiéndete y pégale tú también. Esta mañana estábamos hablando con mis maestros de la escuela dominical, diciéndole que debemos comunicarle la visión a las nuevas generaciones y tenemos que comunicarle la visión de la iglesia y de la Biblia, del Evangelio a los padres. Yo también pequé así en alguna ocasión. Pero nuestro deber es decirle, calla, ámalo, ora por él, perdónalo, porque es lo que corresponde al Espíritu Santo. Lo contrario viene del espíritu del diablo. Ni tengas envidia de los que hacen maldad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde, ¿qué pasará? Salmo 37:3. Confía en Jehová y ¿qué? Yo recuerdo alguna vez un hermano, yo estaba congregándome en una iglesia y dijo, no vuelvo a diezmar, no vuelvo a ofrendar. ¿Por qué? Porque el pastor me ofendió. Y yo le pregunté, cuando venga el príncipe de los pastores, ¿a quién le va a tomar cuenta por lo que él hizo? ¿A ti o al pastor? Dijo, pues primeramente al pastor, pero cuando venga por sus ovejas, de la cual tú eres parte,
¿a quién le va a tomar cuenta de lo que tú hagas? ¿Al pastor o a ti? Dijo, a mí. Entonces yo le dije, haz el bien. Haz el bien siempre. Siempre haz el bien. El verdadero cristiano no responde mal con mal, sino responde siempre con el bien. No tiene otra salida. No puede hacerlo. Yo a veces he querido odiar personas. ¿Alguna vez has sentido cosas como que... Había una canción vieja por allá de los años y pico que decía, adiós, adiós, que te vaya bien, que te mate un carro, que te espiche un tren? A veces pensamos eso, pero luego reflexionamos y decimos, ¿y de qué me sirve? ¿De qué me serviría que mi enemigo muriera? ¿De qué me serviría que le fuera mal? En realidad yo me regocijaría por el dolor de los demás. Y si tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, tendríamos que decir absolutamente no. Porque nosotros sabemos a qué espíritu le pertenecemos. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Esto es fácil decir amén cuando estamos sentados en unas sillas, pero cuando es el patrón suyo, le subió el sueldo a todos los demás y a usted le quitó parte de su sueldo, y usted sabe en el fondo que es porque usted es una cristiana y quizá no ha cedido a sus invitaciones promiscuas. Usted tiene deseo de matarlo, usted tiene deseo de envenenarlo, pero la palabra de Dios dice, esos deseos no provienen de Dios, esos deseos provienen de su pecado y del maligno, y usted tiene que reprimirlos. Dios no nos dio espíritu de cobardía, pero nos dio de poder y de amor y de dominio propio. Wow. ¿Qué nos queda para defendernos? Nada. Cuando nos hablan de Efesios capítulo 6 del 10 al 20, que allí tenemos la espada para defendernos. La espada no nos enseña a defendernos. La espada, que es la palabra de Dios, nos dice, resistan, estén firmes. Eso es todo lo que nos dice. Entonces nos toca decirle, Señor, ok, voy a dejar que me golpeen, voy a dejar que me humillen, voy a dejar que me menosprecien y me maltraten. ¿Qué me queda para defenderme? Y viene una voz desde el cielo que dice, yo soy tu protector, yo soy el que acampa alrededor de los que me temen, yo soy el que peleo por vosotros, yo soy el que hago justicia a vuestro favor, yo, Jehová tu Dios. Wow. Con razón Esteban, cuando lo estaba matando a piedra, ni siquiera se defendió. En ninguna parte dice que cuando estaban, las veces que apedrearon a Pablo, en ninguna parte dice, y Pablo, en cambio el que sí intentó sacar una vez la espada, ¿quién fue? ¿Cómo nos parecemos a Pedro en esa etapa? ¿Cuántos dicen amén? Queremos sacar una espada. A veces cogemos la Biblia y con la Biblia quisiéramos golpear. Pero Dios nos dice que no debe ser así. Que debemos soportar y callar, que debemos esperar. Acuérdense que cuando vimos Hebreos dice que no nos venguemos, porque él dice que mía es la venganza. Y dije que eso es más fácil decirlo que vivirlo. En el verso 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él. ¿Y qué? Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Verso 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Guarda silencio. ¿Cuál era el problema de Job? ¿Y por qué Dios trató, después de que lo probó en todas estas cosas tan terribles, por qué Dios descendió y por decirlo así, lo carió, lo enfrentó cara a cara y le dijo, ven, hablemos de tú a tú? Y lo humilló, diciéndole, ¿dónde estabas tú cuando yo hice las constelaciones? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los animales y las bestias del mar? ¿Eres tú capaz de hacer que las bestias del mar te adoren? Y claro, ¿cómo iba quedando el pobre Job ante las preguntas de Dios? Humillado. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque era muy hablador. Si usted lee el libro con cuidado, encontrará que ¿quién diera que yo tuviera a Dios cara a cara para defenderme? Yo creo que eso es justo, no estoy diciendo que sea incorrecto ir a orar al Señor, yo te quiero tener a ti, pero todos notamos que él, cuando termina en el capítulo 42, él dice, qué tontería, hablaba lo que no entendía, y de puro oído te había oído, pero ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. El Señor dice, ¿estás en la prueba? Guarda silencio. Guarda silencio y espera en mí.
Por eso dice el Señor Jesucristo, que es nuestro mejor ejemplo, Isaías capítulo 53, como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. No alcanza a llegar el pedazo de carne adicional que usted esperaba a la hora del almuerzo. Y, ay, qué crisis, qué terrible, estamos pasando unas pruebas, hermano. ¿Y qué está comiendo? Chicharrón nomás, hermano, que es más barato. Pero de verdad estoy comiendo, hermano, esto suena hilarante, pero así somos. De hecho, hermano, el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida por quejarse. Era quejetas, quejumbroso, hablador. Todo el tiempo estaba murmurando. Porque cuando se murmura es contra Dios. Cuando usted murmura contra el hermano, cuando usted murmura contra los pastores, está murmurando en realidad, si son hombres de Dios, contra Dios. Dice, calla, espera. Verso 37, segunda línea. No te alteres, después del punto. ¿Qué es alterarse, hermano? ¿Notan que cuando viene la prueba lo regular es que nos alteramos? ¿Y ahora qué hacemos? No, nos toca recurrir al tío, al primo. Pero mamá, tú has dicho que ese primo es torcido, le jala narcotráfico y qué sé yo, y tú has dicho que debemos ser íntegros. Sí, mi amor, pero no estamos tortica para tonterías. Vamos a ir a pedir ayuda, porque de esta, ¿quién nos va a sacar? Y de nuevo, la respuesta es una. Por ahí la han dicho varias veces: Dios. Dice que no hay una sola prueba en la cual el Señor nos meta, de la cual no nos pueda Él librar, y de hecho nos libra de todas las tribulaciones. Exhibirá, dice, verso 37, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Verso 8, léalo duro. Ese es el tema de la carta de Santiago. No te aires. Desecha el enojo. Hermano, yo les voy a hacer un ejercicio. Pónganse de pie los que dicen: tengo que trabajar tremendamente en mi ira porque he hecho mucho daño. Los momentos en que más he pecado contra Dios ha sido por mi ira, y definitivamente si yo no me airara, yo sería una persona distinta. Yo estoy de pie. Pónganse de pie. Cuando estamos airados, quédense ahí. Cuando estamos airados, hermanos, de la fuente que es de agua dulce empieza a salir agua. Maldito, miserable. Ella le grita a él: poco hombre. Él le grita a ella: eres lo peor que me ha pasado en mi vida. El hijo le grita al papá: yo no pedí de ninguna manera que me engendraras. El papá le grita al hijo: desagradecido, ingrato. Y las peores blasfemias salen de nuestras bocas cuando estamos airados. Y sin ni hablar de los momentos terribles en nuestras compañías, en la calle, cuando nos cierra un carro. Y Santiago dice: hermanos, hijitos míos, esto no debe ser así. Siéntense. Hermano, yo le voy a pedir un ejercicio esta semana. Escriba en un libro, en un cuaderno, cuántas veces se aira y cuántas veces por su ira ofende y peca contra el hermano y contra la familia y contra el prójimo. Deja la ira y desecha el enojo, no te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque cuando estamos, ¿por qué dice eso ahí inmediatamente después? No te aires, no te alteres. Luego le dice: deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque una vez uno está indignado, uno es capaz de matar. Una vez está indignado, se es capaz de matar. Solo mire la Escritura, porque Dios conoce perfectamente al hombre, y particularmente al hombre caído. De pronto Caín volteó a mirar la ofrenda de Abel y le dio envidia, le dio rabia. Pero más aún le da rabia cuando el Señor baja y le dice: mira, Abel me ha agradado, pero tu ofrenda no me ha agradado, ve y trae otra. Y se va. Quizá no le dijo eso, pero yo estoy tratando de construir esta historia para que lleguemos al punto que quiero llegar. Y se fue. Y a partir de ese momento su objetivo militar era su hermano. ¿Por qué? Porque estaba airado, y se airó tanto que un día cualquiera lo invitó al campo y, lleno de ira, cogió y lo mató. Y permítame decirle que en términos espirituales, matar no necesariamente es matar. Déjeme aclararlo.
Jesús dijo, aunque usted no lo mate a pie a puños al prójimo, al hermano, a la esposa, al hijo, a la hija, al papá, a la mamá, al vecino, al enemigo, aunque usted no lo mate con las manos, usted a veces lo mata con la boca y con el pensamiento. El solo hecho que desees que le digas tonto a tu hermano, ya eres reo de muerte, dice la Escritura. Noten que lo que está haciendo Santiago por medio de esta carta es empezar a decir, ¿son cristianos? Y la respuesta de todos sería, amén. Pruébenlo con su carácter. Pruébenlo con su carácter. Sean dóciles, sean mansos, soporten la aflicción, soporten la prueba. ¿Los robaron? ¿Los golpearon? Aunque los dejaran, como al prójimo de la parábola del samaritano, del buen samaritano. Recordarán que dice la parábola de Jesús que había un hombre herido en la mitad de la calle, le habían robado todo y estaba moribundo, y aunque quedara usted en esa condición, Jesús vendría, porque el que recoge, el buen samaritano de esa parábola es Cristo. Vendría, lo curaría, lo recogería, lo metería en un lugar seguro y daría todo el costo del tratamiento suyo. Y cuando regresara, que es una alusión a su regreso, a su segunda venida, sin duda pagaría todo lo que usted ha gastado por vivir. ¿Es cristiano? Pruébelo con su carácter. Cuando yo venía de un movimiento neopentecostal, ser cristiano era echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas y poner las manos sobre los enfermos que se sanaran. Y en un sentido general, nosotros somos en esta iglesia de una posición abierta y prudente. Creemos que Dios sigue siendo Dios, y cuando si a Él le placiera, traería un Pentecostés este mismo día. Spurgeon oraba por eso. No vamos a manipular el ambiente para que parezca fingir un Pentecostés, pero estoy diciendo, si a Él le pareciera, si Él creyera que es necesario, hoy mismo derramaría de su gloria y dotaría de cosas sobrenaturales a cada miembro de la iglesia. Pero eso es lo excepcional. Eso es lo que hallamos en la Biblia de cuando en cuando. Pero lo que sí vemos en la Biblia es que Dios enseñó que los verdaderos hombres y mujeres piadosas se caracterizaban porque tenían un carácter dócil, humilde, manso. Verso 39, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estarás allí. Verso 11, léalo conmigo. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. Mire, hermano, a veces decimos, pastor, mi matrimonio no funciona, estoy pasando dificultades. ¿Cómo es su temperamento? ¿Cómo es su manera de relacionarse con su esposo? Porque el proverbio dice, es mejor sentarse en la estufa encendida que vivir en casa de mujer rencillosa, de mujer peleonera, de mujer contenciosa, que no le alcanzan a decir blanco y ya está menospreciando al marido y respetando al marido. Con razón, el mandamiento más importante neotestamentario paulino es: mujeres, respeten a sus maridos. ¿Entiende lo que estoy diciendo, hermano? El cristiano no se conoce por los dones, sino por el carácter. Porque aún los falsos maestros y falsos profetas puede que hagan algunas cosas y Dios se lo permita hacer. En Mateo capítulo 10 y verso 1 en adelante, dice la Escritura que Dios dotó a los 12 apóstoles con poder sobre los espíritus inmundos y sobre las enfermedades. Y dentro de esos 12 estaba Judas. Así que Judas fue, sanó, echó fuera demonios y también regresó con los otros 11. Y alguno le dirá en el día postrero, ellos le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos cosas. Y el Señor le dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, porque eran de boca, pero su corazón, que hace referencia a su ser integral, estaba lejos de mí. En este último versículo fue usado por Jesús en el Sermón del Monte. Él dice: felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Sin duda, cuando hablamos de Santiago, de la carta a Santiago, tenemos que decir que es una carta influenciada por el Sermón del Monte. Alguien dijo que es la aplicación del Sermón del Monte. No debemos apresurar aquello que Dios sabe llevará tiempo en culminarse. 6,000 años después de Génesis 3:15 vino Cristo. Pedro dice de él en 1 Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Escúcheme lo que voy a decir. Quisiera ver si el tiempo cómo está. Escuchen lo que le voy a decir. Sanar un hueso fracturado, alumbrar un bebé concebido, restaurar el corazón de viejas heridas, que venga una cosecha de cualquier fruto, demanda tiempo. Y eso requiere una actitud de docilidad y una actitud de humilde espera. Porque el Señor dijo, en nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones en oración y con acción de gracias. ¿Por qué dice el Señor, resiste al diablo y huirá de vosotros? Porque el arma más fuerte que tenemos es la paciencia. ¿Qué dice el salmista? Pacientemente esperé en ti, Señor. No, pero no esperó. Pastor, entienda. Yo quería darle una casa a mis hijos y me fui de jíbaro, o me fui a llevar bolsitas de esas blancas a Estados Unidos. Entiéndame mi desespero. Por ahí a los medios de comunicación han sacado una serie de diferentes personajes depravados que dan a entender que ser una prepago, término muy horrible que se refiere a una prostituta, es una necesidad y que pobrecita. Pero todos sabemos que un verdadero cristiano, no importa el nivel de aflicción, permanecerá fiel. Mire lo que dijo una mujer que ni siquiera era creyente, o por lo menos no pertenecía al pueblo de Dios entonces. Se llamaba Ruth. Y le dijo a su suegra, en medio de la hambruna, había muerto el esposo de su suegra, habían muerto los 2 hijos de la suegra y por tanto ella misma, Ruth, se había quedado sin marido. Estaban totalmente viudas y desamparadas en el desierto en tiempos de hambruna. Y ella le dijo, mire, yo iré donde usted vaya y yo adoraré al Dios que usted adora, y hágame Jehová o deje de hacerme, yo no me separaré de usted, sino que yo le seguiré. Ella no se fue detrás de su suegra porque tenía dinero, ella la siguió porque adoraba al Dios que su suegra adoraba. Y la fidelidad de una persona como Ruth es un ejemplo para nosotros, que aún en medio de la hambruna y de cualquier angustia no debemos negociar nuestros principios. Los cristianos somos firmes en nuestras creencias. Déjeme ir cerrando, repasando un poquito el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte ¿qué? Aquí la palabra perfecto no significa sin pecado, porque en el capítulo 3 verso 2 Santiago dice, porque todos ofendemos muchas veces. Así que no está diciendo sean sin pecado. La palabra usada aquí es teleios, que significa completo, alcanzar madurez, estar absolutamente desarrollado. Lo que está diciendo Dios por medio de Santiago es esto: gócense, verso 2, cuando estén en las pruebas, tómenlo como por sumo gozo. Sí, respondan con paciencia, sean dóciles en medio de la aflicción, no blasfemen a nadie, no murmuren contra el Señor como lo hicieron en tiempo de la rebeldía en el desierto, sino que más bien entiendan que la prueba está produciendo en ustedes perseverancia, y que la perseverancia les está llevando paulatinamente a ser cristianos maduros. ¿Quiere conocer cristianos maduros? Es gente que ha pasado mucha prueba y no se ha apartado de la fe. Porque hay gente que aquí puede estar sentada que ha pasado muchas pruebas, pero porque ha pecado y se la pasa pecando. Pero mire un cristiano que ha permanecido firme en medio de la prueba.
Y se va a dar cuenta que esa persona es más madura que otras. No se toca por cualquier cosa. Término muy bogotano para los que van a ver esta grabación. Término muy bogotano. Es decir, no son tan sensibleros. No se ofenden con cualquier palabra. Ay, pero me cambiaste el nombre. Ay, pero me dijiste. Hoy no me saludaste. Hoy no me hablaste. Una persona madura en la fe es una persona que sabe que la persona a la que ama en cualquier momento la puede ofender, pero ella lo sabe. ¿Usted cree que Jesús no sabe que usted lo puede ofender en cualquier momento? Pero Él le ama. Una persona madura sabe. ¿Y sabe por qué sabe? Por experiencia propia. Dijo el apóstol en otro lugar: bendito es el Padre y Dios de toda consolación, que me consuela en mis tribulaciones, para que cuando yo termine de ser consolado, paráfrasis mío, yo pueda ser el consuelo para otros. Dios quiere esta mañana, hermanos, que cuando estemos frente a las pruebas las asumamos con integridad. ¿Sabe qué le dijo Pablo a los filipenses? Portaos varonilmente. Obviamente que está dirigido a las damas también, pero como los judíos escribían en masculino, porque reconocían, connotaban la autoridad y el gobierno en el masculino, pero le está diciendo a los hombres y a las mujeres: compórtense valientemente frente a la prueba. Asúmanla. No va a ser por todos los días ni por toda la vida. Lo más largo que puede durar una prueba es hasta el día en que usted se muera. Eso es lo más largo, pero de ahí no va a pasar. Luego vendrá la gloria del Señor. Soporten la prueba, permanezcan firmes en medio de la angustia. Se han quedado sin nada, aleluya, lo tienen todo porque lo tienen a Él. Porque de nada sirve tenerlo todo y no tener a Cristo. Sean maduros, es lo que está diciendo el Señor. La prueba conlleva y nos lleva hacia la madurez. Déjeme cerrar con un pensamiento bíblico. En Éxodo capítulo 3 y verso 1 dice la Escritura que Moisés, y se refiere al llamamiento de Moisés, dice que Moisés en el verso 1 dice: apacentaba las ovejas de Yetro y las llevaba por el desierto hasta el monte de Dios. Y yo siempre vi, y quizá le pido perdón si alguno piensa que es un error hermenéutico, no intento hacer eso, pero siempre vi una ilustración de la vida de un pastor, de un cristiano maduro. Dios sacó 40 años atrás a Moisés de Egipto y lo tuvo 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para prepararlo. La aflicción es grande y usted está firme en el Señor. La prueba es difícil y usted está firme en el Señor. Gloríese, porque sin duda Dios lo tiene para grandes cosas. 40 años Moisés fue afligido en el desierto. Aprendió a conocer dónde estaban las escorpiones, dónde atacaban los chacales y los lobos, dónde salían los leones. Reconoció dónde se podía encontrar aguas para saciar la sed. Y solo entonces, después de toda esta aflicción y toda esta dificultad, Dios le hace un llamamiento para que saque al pueblo de Israel y lo lleve de Egipto hacia la tierra prometida. Las aflicciones siempre son el preludio de la manifestación de cosas gloriosas y asombrosas del Señor. La mejor prueba es la cruz de Cristo, porque una vez Cristo fue crucificado, al poco resucitó, ascendió a los cielos, y no habían pasado una 50 de días cuando vino del cielo un viento recio que inundó el lugar del aposento alto y llenó con su gloria toda la iglesia. Dios está en la aflicción. Él está esperando cuál es tu actitud y tu respuesta frente a la aflicción. Y si usted permanece firme, si usted no desmaya, a su tiempo verá la gloria del Señor. No se canse de hacer el bien. No se canse de hacer el bien.